Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. No matter what happens to your phone this holiday, whether it crashes down the chimney or gets broken like a New Year's resolution, Verizon's got you. This Black Friday, trade in any phone, any condition from one of our top brands and get a wonderful new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence on Unlimited Ultimate and iPad and Apple Watch Series 10. That's up to $2,000 in value. So you'll save big on 3 amazing Apple gifts. Hurry into Verizon this Black Friday. Service plan required for iPad and Apple Watch. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch. Trade in and additional terms apply. See Verizon.com for details. Apple Intelligence available now. Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. La internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a otro viaje del globo. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y voy a ser el capitán de un viaje que tiene 2 destinos que están muy relacionados, Siria y Ucrania. 2 polos de conflicto que uno se está calentando y otro corre el riesgo de volverse radioactivo. Vamos a empezar por Ucrania, porque es el más urgente. Finalmente estamos cayendo en la idea que Ucrania no va a negociar. Putin volvió a ofrecerles una guerra nuclear a cambio, ya no ofrece negociaciones. Mientras Trump dice que lo va a resolver en un día castigando al que no se siente en la mesa, Putin dijo que en lugar de negociar, él tiene un nuevo misil, el famoso Oreshnik. Y esto empieza a hacer fracasar la gestión de Trump antes de que inicie, porque además de volver con las amenazas, ya avisó, él no va a aceptar ningún cese el fuego hasta que le den todo lo que él pide, que son las zonas que se anexó. Y no solamente eso, mientras el negociador Mike Waltz, designado por Trump, hacía su presentación, Putin volvió a atacar a Ucrania, esta vez con 100 misiles y 100 drones. Otro ataque devastador y esta vez, por supuesto, dirigido hacia objetivos civiles. Decenas de centrales térmicas, de transformadores, de líneas de tensión. Nueva oleada de ataques de Rusia a Ucrania, esta vez con especial virulencia contra la infraestructura energética ucraniana. Los más de 100 misiles y aparentemente también drones se dirigieron contra regiones en el norte, el centro y el sur del país. Más de 1 millón de personas están sin energía. Las alertas antiaéreas sonaron además en la capital, Kiev. El presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que se trata de una respuesta a los ataques en territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses. Y no solo eso, dijo Putin, Rusia selecciona objetivos en Ucrania, advirtió que podrían incluir centros de decisión en Kiev. El objetivo de Putin es doblegar nuevamente a Ucrania por el frío en las puertas del invierno. Y entonces la negociación ya no va a ser posible y Europa dio instrucciones. Cada uno de sus países, por lo menos los países que están decididos a enfrentar a Putin porque se saben objetivos como Polonia, Suecia, los países bálticos y Finlandia, dieron instrucciones para prepararse para un conflicto que podría ser nuclear, pero no necesariamente. Lo que sí dijeron es que hay que preparar refugios, hay que preparar provisiones para la eventualidad de un ataque de Rusia. Y esto no es paranoia, porque mientras tanto sucedió algo que no tiene que ver con la guerra directamente, pero tiene todo que ver con el conflicto. El rublo, la moneda rusa, se acaba de derrumbar. A tal punto se devaluó que el gobierno tuvo que decretar el fin del mercado cambiario, no por un día, no por una semana, no por un mes, hasta fin de año. ¿Y qué tiene que ver esto con la guerra? Todo.
porque la economía rusa está en problemas, porque su inflación está cercana al 9% anual. Arrancó el año con un 5% y ya era alta. Y las previsiones son que quizás antes de fin de año llegue al 15%. Y esto obligó a que esta suba de tasas al 21% de la tasa de referencia busque que la gente no siga yendo a comprar dólares. Por eso el dólar sube, porque si el rublo baja, el dólar sube. Y esto sucede porque la gente va a comprar dólares para conservar el valor de su dinero. Y si el rublo ya no es una reserva de valor, van a buscar dólares, y de ahí el feriado cambiario hasta fin de año. Y hay otras cifras que son igual de tremendas. Los préstamos a las personas y a las empresas están llegando al 30% anual. El nivel de endeudamiento de las empresas está en el 40%. El crecimiento que se suponía que iba a ser de entre un 3,6 y un 5%, ahora está siendo revisado. Quizás no crezca la economía rusa a pesar de que sigue gastando enormes cantidades de dinero en defensa. Tanto que este año gastaba 111.000 millones y el año que viene se propone gastar 140.000 millones. Casi el 8% de su PBI. Con esto uno se puede dar cuenta que Rusia está apostándolo todo para ganar una guerra que por ahora le es esquiva. Es cierto, hay algunos avances, pero en lo que va del año no tomó ni siquiera el 1% del territorio ucraniano. Y su economía se está destruyendo. Y entonces son muchos los que piensan que el apuro de Putin, esta necesidad de usar oleadas humanas y tirar sus tanques y sus blindados contra las posiciones ucranianas, tiene que ver con que si no se apura a obtener un resultado, entonces puede que pase la oportunidad, porque su economía se va a destruir primero. Y la otra conclusión es, ¿y qué va a suceder cuando firme la paz? Hoy el 35% de su presupuesto público se dedica a la invasión a Ucrania, a la guerra. Mientras tanto, sus caminos, sus puentes, sus túneles, su sistema médico, su sistema educativo fue desfinanciado. En donde antes se gastaba un 30% del presupuesto era un gasto social, llamémosle, para enumerar todo lo que tiene que ver con atención médica, educación, etc. Antes era un 30, ahora es un 22. Antes el gasto en defensa no llevaba el 18%, ahora es el 35%. Y si el día de mañana llega la paz, es un problema para Putin, porque se va a encontrar con una economía destrozada, que solamente puede fabricar tanques, balas, aviones, helicópteros y buques de guerra. Y porque su industria ya no fabrica ni siquiera lo mínimo, y entonces hay menos productos. Y como hay menos productos y la gente sigue queriendo comprarlos, a mayor demanda, con igual o menor oferta, sube el precio de las cosas. 75% las papas desde que empezó la guerra. 60%, por ejemplo, las remolachas. Y ustedes dirán, ¿me estás dando la lista del supermercado? No, estoy dando 2 productos básicos con lo que se alimentan los rusos cada día. Y un detalle, las papas y las remolachas se usan para hacer el vodka, tan necesario como la alimentación en Rusia, ¿no? Te puedo dar más precios, te puedo decir que subió un 74% el combustible. Traspasá eso a tu país. Imagínate que te prometieron una guerra victoriosa y a cambio te subieron todos los precios. No tenés crédito, tu moneda se derrumba. Por eso muchos pensamos que ahora el enemigo principal de Putin no es Ucrania, es la paz. Porque si hace la paz, se va a tener que enfrentar a un panorama tremendo y del que quizás no emerja porque él prometió una conquista. Y lo que tiene es ruina. Y además llegan más malas noticias para Putin. Porque ustedes saben que Irán es quizás el mejor aliado junto a Corea del Norte de Rusia. Ustedes saben que Irán le envía municiones y le envía misiles para que ataque a Ucrania. Y esa alianza tiene un capítulo muy importante en Siria, en donde desde el año 2014 está Rusia con un contingente de, ahora son 22.000 soldados. En aquel momento fueron 40.000. Y está con Irán tratando de salvar al régimen de Al-Assad, que desde el año 2011 atraviesa una guerra civil despiadada, tremenda, que ya provocó al menos 350.000 muertos. Digo al menos porque los organismos internacionales de atención humanitaria dejaron de contar, y esto es real, dejaron de contar
cuando iban 350.000 muertos. Porque ya no estaban dadas las condiciones ni siquiera para seguir contando y tuvieron que dejar Siria. Y así como dejaron Siria, también otros 5.7 millones de sirios dejaron el país. Insisto, 5.7 millones de personas tuvieron que huir del país por la guerra. Claro, Al-Assad estuvo a punto de perderlo todo. Tenía enfrente grupos rebeldes como el Ejército de Liberación Sirio, un grupo político no religioso que lo quería reemplazar. Otro grupo que es la Legión Islámica. Estos sí son religiosos, son sunitas, de la facción salafista, los más conservadores. Ellos quieren reemplazar a Al-Assad por un gobierno regido por la Sharia, la ley coránica. Pero además tenían otro grupo. ¿Recuerdan ustedes el ISIS? La S del ISIS, la S final es por Siria. Y en su momento estuvieron en las puertas de Damasco y llegaron a controlar hasta un 20% del territorio sirio. Y había otro grupo, los kurdos desde el norte, que afortunadamente para el régimen sirio y con el apoyo de Estados Unidos, fueron los más efectivos para contener al ISIS y derrotarlos. De hecho, hoy tienen 10.000 prisioneros del ISIS bajo su resguardo y quizás por eso los sigue apoyando un poco Estados Unidos luego de abandonarlos en el 2017. Y luego hay otros grupos, te podría ser un listado inmenso, pero hay otro al que tenés que prestar atención para entender este conflicto. Recuerdan que les hablé de Irán. El sur y el oeste del país están controlados por ¿quién? Un viejo conocido nuestro, Hezbollah. Hezbollah también ayudó al régimen de Al-Assad a luchar contra los rebeldes, contra los kurdos y particularmente contra el ISIS. Eso es lo que pone Irán, pero a cambio controlan la frontera, por ejemplo, con el Líbano. Y es crucial que Hezbollah controle la frontera entre Siria y el Líbano porque es por allí donde entra el armamento que le permite a Hezbollah sostener el ataque contra Israel. Como ven, se empieza a concatenar todo. Te empieza hablando de un conflicto en Siria, ya estamos en el conflicto entre palestinos e israelíes, porque Hezbollah es un grupo palestino. Estos son los grupos, 8. Te los recuerdo. El gobierno sirio, con sus aliados Irán y Rusia. Hezbollah, los kurdos, los grupos seculares del Ejército de Liberación de Siria, los grupos más radicalizados de la Legión Islámica y Estados Unidos, Occidente, porque Estados Unidos tiene sus bases apoyado también por Francia y Gran Bretaña. Y faltan 2 actores. Turquía apoya al Ejército de Liberación Sirio. A su vez, la otra facción rebelde, la Legión Islámica, es apoyada a veces por Turquía, pero siempre por Arabia Saudita. ¿Y qué es lo que pasó en estos días? Y con esto vamos a ir cerrando para entender el presente. Los rebeldes de la Legión Islámica, una facción de ellos, se lanzó contra la ciudad de Alepo. Alepo es una ciudad clave junto con Idlib para controlar el norte. Viendo que los islámicos avanzaban y empezaron a derrotar a los sirios, a los rusos y a los iraníes y del Hezbollah que defendían la ciudad, el ELS, el Ejército de Liberación Sirio, se apuró a intervenir y entonces entró en batalla también para controlar una parte al menos de Alepo. En esta competencia entre los grupos rebeldes están logrando en estos momentos entrar en el centro de la ciudad. Es una derrota catastrófica para el régimen de Al-Assad. ¿Y qué pasa si se va Al-Assad? Quedaría un enorme vacío. ¿Quién lo llenaría? ¿Un Estado islámico manejado por la Legión? ¿Un nuevo gobierno no religioso manejado por el ELS bajo la tutela turca? ¿Entraría Occidente reforzando su presencia para imponer un gobierno propio? ¿Arabia Saudita haría lo imposible para entrar a influir en la región e impedir que Irán con Hezbollah se haga cargo si cae Al-Assad? Esto implicaría que se tendría que ir Rusia. Y una última reflexión. ¿Y si cae el gobierno de Al-Assad, qué va a suceder con Hezbollah? Porque Hezbollah ahora tuvo que salir corriendo para Alepo a defender al régimen de Al-Assad. Y esas fuerzas que le quedan pocas, recordemos que vienen de ser muy vapuleados por Israel. Y esas fuerzas que fueron al norte de Siria ya no van a estar disponibles para atacar a Israel. ¿Se dan cuenta? Medio Oriente es un mosaico de sangre.
en donde vos tocas una pieza y se conmueve toda la estructura. Con estos tips que te acabo de dar, quizás vas a entender un poquito mejor lo que parece un universo caótico, que es esa guerra civil siria que se reactivó, que empezó en el 2011 con una primavera democrática. Ahora, con estos pequeños datos, te va a ser posible entender qué sucede hoy con la guerra civil siria, ese conflicto que empezó en el 2011 con la primavera árabe, ese intento de democratizar una región islámica que no es muy afecta a la democracia. A la primavera árabe le siguió este invierno de facciones. Y esto es lo que está sucediendo, y lo que está pasando en Siria va a tener implicancias estratégicas profundas. Y es bueno que lo entiendas, es bueno que comprendas las facciones, porque, insisto, con tantos muertos, con tantos refugiados, este es un conflicto que duele, y duele el doble, por el dolor que causa a los protagonistas, y porque es un conflicto olvidado, a pesar de que sigue en curso hace 13 años. Esto es El Globo, mi nombre es Ignacio Montes de Oca, me puedes encontrar en X, en @NachoMDEO, y en Blue Sky como Nacho Montes de Oca. Ahí vas a encontrar algunos hilos que tienen estos datos y quizás una guía gráfica para que, si te interesa, te puedas interiorizar en más detalles. Muchas gracias, nos encontramos en el siguiente vuelo del Globo. Una producción de Dixo. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the scents of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. No matter what happens to your phone this holiday, whether it crashes down the chimney or gets broken like a New Year's resolution, Verizon's got you. This Black Friday, trade in any phone, any condition from one of our top brands and get a wonderful new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence on Unlimited Ultimate and iPad and Apple Watch Series 10. That's up to $2,000 in value. So you'll save big on 3 amazing Apple gifts. Hurry into Verizon this Black Friday. Service plan required for iPad and Apple Watch. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch. Trade in and additional terms apply. See Verizon.com for details. Apple Intelligence available now.